Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente con ustedes, en esta ocasión para compartir un tema titulado Portales orgánicos o también entre paréntesis Golem. Ya, para los que van a ingresar, estamos esperando a los amigos que se van integrando para poder compartir esta información y para verlo desde diferentes enfoques. Saludos para Héctor, Loara, Israel, Gabriela y también para todos los que ya van ingresando a esta transmisión, ¿ya? Quiero compartir de lo que he venido investigando hace buen tiempo, cuando estaba en el tema del judaísmo y en la Kabbalah, y también en los estudios de los libros lemurianos, atlantes, asociando toda esta idea, pero llevándolo a una unidad, todo ese conocimiento, para poder discernir. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenido también a Johnny Silva. Saludos para todos ustedes. Seguro que ustedes ya conocen el libro Sefer Yetzirah, ¿ya? Y también los libros de los lemurianos y atlantes, muchos de ustedes que han investigado. El tema de hoy, les reitero, es portales orgánicos. Entre paréntesis, golem. ¿Qué es el golem? No sé si ustedes han leído también un libro del Maharal, un rabino que se denomina el Maharal de... es un judío español, ¿ya? Este rabino. Según la historia cuenta que él creó desde el barro una entidad muy grande, pero era una entidad para defender, como un soldado. Tenía muchos metros de altura, pero era una entidad sin alma, porque después tuvo que destruirlo a ese golem porque quiso hacer daño a muchas personas, ¿ya? Tuvieron que destruirlo según esa leyenda que cuenta el Maharal en su libro. Y esto viene entrelazado con la idea de Adán. Recuerda que cuando habla en el Bereshit, en Génesis, se dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Lo mismo el Maharal que creó a ese golem de la tierra, una entidad sin alma. Vemos ya que Adán, por ejemplo, cuando hablamos de Adán hay que entender que eran muchas personas, ¿ya? Muchos seres, Adán, creado de la tierra. No es solamente un individuo, sino que son razas, diferentes tipos de seres, pero creados de la tierra. Por eso dice Adán, Adama, la tierra. Hay que entender, no verlo nada más dice un solo individuo. Bienvenidos también a Belardo, Amador, Victoria, Fernán y a todos los que van ingresando, porque el punto importante es que muchos de ustedes escuchen, ya que también le voy a subir esta información, pero que lo entiendan desde la perspectiva que lo estoy enfocando yo, ¿ya? No solo desde la versión religiosa de la Kabbalah, sino que de los libros lemurianos, atlantes, de los libros de diversas culturas, ¿ya? Por ello estoy haciendo un poco de tiempo para los que están allí presentes y gracias por su espera. Saludos también a Kenny. Perfecto, ahora sí vamos a iniciar con los que están. El tema de hoy es portales orgánicos, entre paréntesis golem. Golem es un muñeco de barro que le creó el Maharal de Praga, ¿cierto? Que fue, según la leyenda, para defender a su pueblo, una entidad de barro. Lo mismo se escucha en el Bereshit, en Génesis, cuando Dios creó del polvo de la tierra a Adán. Y Adán son diferentes seres, no es un solo individuo, sino que son un colectivo de personas, Adán. ¿Ya? Pero cuando hay que nuevamente reiterarlo, a muchos que todavía no tienen de repente esta información, que cuando mencionamos del Dios de la Biblia o de la Torá, estamos refiriéndonos a los Anunnakis. Enlil, el jefe de los ejércitos, y Enki, el genetista, maestro genetista, que él creó como el equipo Yuge crearon
a Adán del polvo de la tierra, es decir, con los ingredientes de la tierra. Crearon con la tecnología genética, tal como los genetistas crean ahora de diversas células, porque recuerda que todo es creado de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. Y se le agrega el quinto elemento, que viene a ser el amor, espíritu, como quieras verlo, ¿ya? Pero eso hace que la persona tenga el quinto elemento, el amor, esa conciencia cósmica. Pero hay seres que no tienen la conciencia cósmica del amor, simplemente están hechos como seres de barro con los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, nada más. Y eso hace alusión al tema que estoy tocando hoy de los portales orgánicos. Portales orgánicos son seres sin alma, es decir, sin amor, que están creados por el sistema. Y otro punto importante que menciona en el libro del Sefer Yetzirah, que anteriormente le había compartido, pero estoy ampliando este tema un poco más. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 13 del libro del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan, para los que tienen ese libro, menciona acá la introducción. Abraham fue como Dios le dijo: Abraham, toma las almas que ellos habían hecho en Harán. Si nos vamos al Génesis, capítulo 12, versículo 5, se menciona, y hay unos comentarios de los sabios que dicen que Abraham creó seres en Harán, en Harán. Ustedes ven eso en el Génesis, capítulo 12, versículo 5, en Harán. Y según comentarios de estos sabios judíos, relacionándolo con la idea del Maharal de Praga, relacionándolo con el Bereshit, cuando Enki creó, el genetista Enki creó seres del polvo de la tierra, del barro, como se dice, pero en realidad es genética, maestros genetistas que creaban diferentes seres. Entonces, Abraham, hay dos comentarios importantes. Abraham, como aprendió de los dioses sumerios, en este caso de Enki, el maestro genetista, lo transfirió esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia genetista. Él creó seres, un ejército creó él, un ejército. Eso hace alusión al Génesis capítulo 12, versículo 5, cuando dice las almas que ellos habían hecho en Harán. ¿Ya? Las almas que habían hecho en Harán. Eso hace alusión desde los comentarios de los sabios judíos, en este caso del Sefer Yetzirah, porque el Sefer Yetzirah es el libro de la creación que viene desde la perspectiva de Abraham. Pero ya sabemos que, según los libros sumerios, que Abraham fue secuestrado por los Anunnakis y él fue el intermediario para gobernar el mundo a través de las tres religiones, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que creó entidades como su ejército, y por ello, con eso empezó a expandirse Abraham. Recuerden que según la historia de la Biblia también empezó a expandirse Abraham en guerras con 5 reyes, destruyendo. Tenía mucho ejército él, que había creado con la ciencia genética, tal como ese golem, asociándole la idea del golem de Maharal de Praga. Un ejército, por eso fue invencible ante los 5 reyes. Vemos eso en el episodio del Bereshit, cuando comenta que tuvo guerra con 5 reyes. Tenía sus tropas bien preparadas, creadas genéticamente. ¿Ya? Y asociándole esa idea, vemos que hay portales orgánicos actualmente. Ahora, hay que agregar también la opinión de otros sabios que mencionan que también Abraham, apenas nacían, le programaba con una ciencia de la Torá. Recuerda que tú puedes también crear personas sembrándole en la mente una ideología desde bebé. Imagínate, nace en un lugar o en un país donde es muy cristiano. El padre le va a transmitir esa ideología del cristianismo. Entonces él va a formarse como un cristiano. Él va a creer que es cristiano. Pero si ese mismo niño naciera, imagínate, en un lugar donde se comparte o se vive el hinduismo como cultura, como religión, entonces va a pensar que es parte de la religión hinduista, no va a pensar que es cristiano. Entonces, de acuerdo a dónde naces, y eso sabía Abraham,
Por lo tanto, también a los bebés que iban naciendo les iba programando con esa ciencia de la Torá. Y que el plan de acción era ser conquistador, que eran gobernantes, es decir, elegidos por este Dios para conquistar y someter a las otras razas. ¿Y cuál es su característica de los portales orgánicos? Y para aclararle también algunos, por ejemplo, Constantino fue un portal orgánico, que ingresó allí los arcontes. Un arconte ingresó y desde allí lo manejaba a Constantino. Constantino nada más era una entidad, nada más sin alma, que él manipuló el cristianismo, tergiversó el historial del verdadero Yeshua. Ya, ¿cuáles son las características de los portales orgánicos? Importante analizarlo, ¿ya? Tienen estas características. Psicópatas. ¿Ya? Psicópatas. Una característica del portal orgánico. Porque ese ser no tiene conexión con el quinto elemento, el amor o el espíritu. O el éter. Solamente está compuesto por la tierra, que recuerde que la tierra está hecho de los 3 elementos y el final es la tierra. Fuego, agua, aire y tierra. Ese es el producto, la tierra, de esos 3 elementos. Entonces, esa entidad que puede ser forma humana, forma de animal, una planta, como quieras verlo, no tiene alma, es decir, no tiene amor. Por eso son entidades portales sin alma. Y esa característica se menciona que es psicópata. Ustedes ven, analiza nada más a uno de los grandes de la Biblia, Josué, que era psicópata, asesino en serie. Pudo ser un portal orgánico él, creado como un golem, como la historia del golem, desconectado de la verdadera esencia del amor, porque él mataba niños, no dejó a nadie en el evento de la tierra de Canaán, a nadie que respira, obedeció a la siga de ese Dios, a Enlil, al jefe de los ejércitos Anunnakis, lo obedeció, porque Enlil es el mismo Hashem desde la perspectiva judía, desde la perspectiva cristiana es Jehová, pero son los mismos, la misma entidad. Puede que sean diferentes individuos, pero es la misma entidad, porque recuerda que Yud-Heh-Vah-Heh es un conglomerado de fuerzas, como una organización. ¿Ya? Entonces, primer punto es que son psicópatas. Ya les puse el ejemplo de Josué. Obedecen al sistema sin cuestionar. Ustedes se han dado cuenta que personas nacen, crecen, reproducen y mueren. Si nacen cristianos, mueren cristianos y no pueden liberarse. Es decir, obedecen al sistema, creen que el médico tiene la razón, creen que tal religión tiene la razón y creen que Dios, si le manda algo, es porque es una verdad y no hay manera de cuestionarlo. Y más bien protegen al sistema, protegen el sistema. Protegen el sistema. Eso es. Vemos también acá que no tienen empatía. Punto importante. Esos portales orgánicos, que es entre paréntesis el golem, estudien los que no todavía han investigado el tema del Maharal de Praga para que asocien a esta idea de los dioses sumerios. Cuando crearon del polvo de la tierra, Ninhursag, la mujer que era su media hermana de Enki, que eran expertos en genética, crearon desde el polvo de la tierra seres. Cuando hablamos del polvo de la tierra quiere decir que tomaron células de diferentes especies, puede ser de un mono, puede ser de un reptil pequeño, lo unen y forman una nueva especie. Eso hacían los dioses sumerios. Y eso lo hacía también Abraham. Por eso tienen que irse a la otra pieza importante, que es el Sefer Yetzirah. Ya el Sefer Yetzirah te dice, claro, váyanse al capítulo 13 del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan, ya búscalo de ese autor. Y dice acá, nuevamente le reitero para los que quieren profundizarse en este tema, Génesis capítulo 12, versículo 15 dice, las almas que ellos habían hecho en Harán, según algunos comentarios, esto indica que Abraham usó los poderes del Sefer Yetzirah, el libro de la creación,
para crear gente. Sería este el ejemplo más antiguo para crear un golem. Y ahí relacionan la idea con el historial de Maharal de Praga del golem. ¿Cómo creó? De hecho, que te van a decir, hay dos versiones, como ya les mencioné, que fue programarlo con la palabra, con las letras, puede ser con cualquier letra. Tú le programas con la letra, con el idioma castellano a una persona desde bebé, le dices que la vida es así, se encierra en el círculo. Si es cristiano, cree siempre que es cristiano, hasta que alguna vez de repente se cuestiona y empieza a salirse de ese dogma. Lo mismo sucede en el judaísmo. Creen que la verdad está en las letras hebreas y para él, si se sale, ya el sistema está para encarcelarlo y decirle, no puedes salirte de esta religión porque te vuelves hereje. Entonces el temeroso teme al sistema, sigue encarcelado nada más, sin cuestionar, a menos que sea tan valiente que rompa el dogma, ¿cierto? Que ha habido muchos genios judíos que rompieron el dogma, ¿ya? Y que los tomaron como herejes. Uno de ellos, por ejemplo, fueron, para poner ejemplo, cuando menciona el historial de Akibá. 4 entraron al huerto del Edén, es decir, al Pardés, a los 4 niveles de entendimiento de la Kabbalah. El Pardés, desde lo literal hasta el Sod, secretos. 4 entraron, pero 3 se volvieron locos. 1 murió y 2 se volvieron locos, dice 3 sabios. Eso quiere decir que ellos se volvieron herejes. Ya no es que se volvieron locos, así es. Locos para ellos, para ese dogma. Por ejemplo, imagínate un judío cabalista y deja su religión, para ellos es loco. El que dejó la religión. Y lo mismo un cristiano. Cuando el pastor ve que se aleja de su religión, de su iglesia, le va a decir, no, se entró el Satán dentro de él, el diablo. Por eso abandonó a Dios, ¿cierto? Entonces para ellos un hereje, un ateo, como quieran llamarlo. Entonces para ellos es loco. Es decir, que esos 3 personajes que entraron al Pardés se volvieron locos, murieron espiritualmente según ellos, y Akibá logró entrar. Pero ya saben, si los que han estudiado Akibá, ¿quién fue? El mano derecha de Bar Kokhba, que de hecho murió quemado por los romanos. ¿Ya? Y fue un guerrillero fuerte Akibá, un ser muy rebelde. Andaba con armas al lado de Bar Kokhba, matando muchos romanos, porque querían tener el poder, siempre mantenerse como el pueblo elegido, es decir, estar en la cúspide, al mando de este dios, Anunnakis. ¿Ya? Entonces, eso es los 3 puntos importantes. No tienen empatía los portales orgánicos o golem. También son psicópatas y obedecen al sistema sin cuestionar, no se cuestionan. Más bien ellos defienden al sistema. Si tú le hablas algo contra la religión, te van a decir que ya te volviste ateo, eres si hablas contra el judaísmo, te van a decir que eres antisemita, porque no lograron. Con eso no quiero decir que todos sean portales orgánicos que no puedan evolucionar al nivel de éter, el amor. ¿Ya? Ya les mencioné que hay 5 elementos. Éter, que viene a ser también el amor o el espíritu. Y los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra. Pero los que están compuestos de los 4 elementos nada más, no han evolucionado. Porque no están viendo la verdad, solamente obedecen a ciegas al sistema. Para ellos la vida es nada más trabajar, disfrutar, comer, nacen, crecen, reproducen y mueren. Nada más creen que obedecer al gobierno es lo correcto. No cuestionan ni al médico. Entonces, eso viene a ser esos personajes portales orgánicos o golem. Eso quería compartir con ustedes para que asocien esta idea y se den cuenta cómo está el mundo. Cómo está el mundo. Los líderes del gobierno. Ustedes están viendo, hace poco estoy viendo la noticia en el tema de Netanyahu. Él es un golem. No tiene sentimiento. Un golem. Y si hacemos el conteo, hay muchas personas que son golem. No tienen el 5º elemento del amor, la empatía, no tienen. Son seres sin empatía. Tal como Josué. Josué también, recuerda que él mataba niños y no había esa conciencia del amor como muchos de ustedes lo tienen, como muchos de nosotros lo tenemos. Imagínate matando un bebé, destruyendo sin piedad a cualquiera por robarle un terreno.
Entonces, eso es importante entender, que esos personajes son golem y tú no lo puedes seguir ciegamente a esas personas que se dejaron someter por el sistema, por poder, por dinero, por gloria, pero destruyendo a otros seres. Y de hecho que ellos tienen su doctrina basado en su Torá. Ya hablamos, el punto claro es que esa entidad siempre quiere sangre, quiere beber sangre constantemente. Ustedes ven la doctrina de la Torá, Josué. Solamente léanlo Josué, pero de forma analítica, viendo desde la perspectiva del golem, seres que no tienen empatía, psicópatas y obedecen al sistema sin cuestionar, es decir, obedecen al sistema religioso, obedecen al sistema económico, obedecen al sistema médico y a todo este sistema en general, con todos sus tentáculos. No lo cuestionan, porque solo sirven el poder, independiente de que quieran destruir a otras personas. Quieren lograr nada más conquistar esa tierra prometida, independiente a quién lo aplasten. Y eso es la doctrina de la Torá. Entonces ellos se llenaron. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ese Dios. Entiéndalo bien, de ese Dios de la oscuridad, no del Dios del amor. Ahí estamos claros, no tienen empatía esos seres, portales orgánicos, son psicópatas, obedecen al sistema sin cuestionar. Entonces usted que ya empieza a cuestionarse o ya es un ser que se desconectó de todo este sistema de la oscuridad, está evolucionando, está tocando el quinto elemento éter, el amor. Tiene empatía por las razas y no vive en guerra, no vive destruyendo a otros, no vive robando. El otro personaje vive robando porque simplemente obedece al sistema. Si le dice un librito que debe hacer tal cosa, él lo hace nada más. No se cuestiona. ¿Ya? Entonces, ese es el Adán. Y hay que diferenciar, ya para terminar. A ver. Hola, hola. ¿Qué tal, Silvia? Saludos para todos los que van ingresando. Marquitos. Y hay que entender también que hay que diferenciar que hay un ser preadámico, ¿ya? Los preadámicos son los lemurianos y atlantes, las primeras creaciones. Las primeras creaciones de la primera mujer de Adán, que viene a ser Lilith. Esa mujer era la raza elfos. Antes de la raza adámica, era la preadámica. Ellos tenían esa capacidad conectada al quinto elemento éter, el amor, la empatía. Ellos también, cuando de repente les querían esclavizar, someter, no tenían el gen del miedo. No tenían miedo ellos, no los podían intimidar. Enki no lo pudo intimidar y Enlil no lo pudo intimidar con todas sus tropas y por lo tanto, como no pudo intimidarlo, ¿qué sucedió? Los mató en el diluvio. Este Dios lo mató en el diluvio, como no pudo someterlos. Entonces dijo, esta raza no nos sirve porque tienen también la telepatía, se comunican sin necesidad de verbalizar y los guardias que le estaban vigilando, como no podían escuchar qué tramaban para rebelarse ante este Dios, buscó el mecanismo para aniquilarlos a través del diluvio. Y continuó después con la otra creación ya limitada, desconectada de su quinto elemento éter. Algunos le dicen también desconectada de las 3 hélices. Solamente le dejó con 2 hélices, desconectó de 11 hélices. Dejó con 2 hélices. Viene a ser, los 2 hélices viene a ser solamente los 5 sentidos. Ya, los 5 sentidos nada más. Tiene capacidad ese ser adámico. Ese Adán, que ya fue limitado, obedecía ciegamente. Era fácil manipulable porque le había inyectado también el gen del miedo. Y cuando hablamos del gen del miedo es cuando te inyectan esa palabrita, porque la gen está asociada a la palabra, al ADN del universo. La palabra es el gen. Ya es una energía la palabra. Ya les mencioné también anteriormente que la palabra está compuesta de los 4 elementos: fuego,
agua, aire. La palabra, tú cuando hablas, recuerda que sale un vapor. Fuego, agua, aire. Entonces, la palabra está compuesta de eso que es el gen. Y cuando tú lees en un libro de un Dios que te amenaza con las plagas del Éxodo, te dirá, si tú me abandonas, te mandaré todas las plagas de Egipto. O encima en el Dios cristiano. Si la abandonas o no crees en su Dios, simplemente te manda al infierno. Ya te está inyectando ese miedo. Ese es el gen del miedo, a través de los medios de comunicación, que puede ser también a través de un virus. Ese es el gen. Pero cuando le decían algo a Lilith y a toda esa generación de los elfos, ellos no se atemorizaban, son seres supremos, tenían una confianza en ellos tan elevada que nadie le podía atemorizar. Por eso no le sirvió a Enlil, al grupo Yug-Jebaj. Por lo tanto, crearon un ser más limitado que ya era fácil intimidarlo, fácil llenarlo de miedo. Y por eso la humanidad anda a través del temor. Temor que te van a robar, temor que cuando sale a la calle muchas personas tienen miedo que le van a robar a los ladrones porque escucharon en los medios de comunicación, temor que te deje tu esposa, temor a quedarte pobre, sin dinero, temor también a que caiga tu prestigio, todos esos temores, todo ese es miedo. Eso mismo sucede en la tierra prometida. Ellos querían, por ejemplo, en este caso, si miramos a Josué, él quería quedar con un nivel muy elevado de ego, porque era el jefe de los ejércitos de ese Dios que iba a tomar la tierra prometida, y él tenía que vencer. Imagínate, su ego hubiera descendido si perdía ante los cananeos. Entonces él tenía que lograr la gloria ante ese Dios. Es lo mismo está sucediendo ahora, están peleando por ego en esa tierra que están matando muchos seres. Y si nos vamos a África, ¿cómo le empobrecieron los africanos, los mismos sionistas? Por oro, por riqueza. Imagínate habiendo tanta abundancia de alimentos versus los africanos. Y recuerda que ese mismo Dios, a través de Noah, maldijo a Ham. ¿Quién es Ham? Los cananeos. ¿Y quiénes son los cananeos? Según lo que hemos estudiado en la Torá, los africanos, los más oscuros. Ellos son los que les maldijo. Por lo tanto, supuestamente les sigue la maldición, por eso son pobres, por eso hay sequías, hubo tanta destrucción. Pero ese Dios creó ese sistema, ese Dios y sus secuaces, en este caso los shemitas, los hijos de Shem, desde la versión de la Torá. ¿Y quiénes son los hijos de Shem? Hay muchos grupos de los hijos de Shem. También están los árabes, y los tres hijos por ejemplo, de Noah, Can, Jefet y Shem. Jefet, por ejemplo, corresponde a los europeos, que ellos también se unificaron con los semitas y destruyeron a los verdaderos dueños de la tierra prometida, que eran los cananeos, los morenos, los africanos. Ellos son los verdaderos dueños de la tierra prometida, pero los expulsaron, ¿cierto? Los expulsaron en el evento conocido como de Josué, cuando da una orden, ese Dios destruye a todo lo que respira, bebés, madres embarazadas. ¿Por qué obedecieron a la ciega ellos sin cuestionarse? Aquí está la respuesta. 3 características. No tenían empatía, psicópatas, obedecen al sistema sin cuestionar. Eran en realidad golem o portales orgánicos. ¿Alguna consulta ya para culminar? A los amigos para culminar, quería compartir este tema porque es muy importante, ya que muchas personas se dicen, ¿cómo hay personas que no evolucionan? ¿Cómo hay personas que no logran ver la realidad del amor, de la empatía, y son seres que solamente se dedican a matar, a destruir, a violar, a matar bebés sin esa empatía, sin ese gen del amor? ¿Cómo es ese tipo de personas? Aquí está la respuesta en los libros, que ese mismo Dios dejó.
Ahí está la respuesta, Señor. En el Sefer Yetzirah está, es el libro de la creación de ese Dios. Recuerda que este sistema, ciencia de el libro del Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación para ese sistema. Por eso es importante que lean el libro de Maharal de Praga, el Golem. Que hay varias versiones ya, pero pueden investigarlo ustedes. Así es, José Fernando, saludos. Así es. Esos son los golem. Muchos matan en nombre de Dios, los golem, que no cuestionan al sistema. Imaginan, ellos piensan que Dios les está mandando a matar y no tienen empatía, no pueden ver la verdad. Lo hacen inconscientemente, porque como un robot, nada más. No sé, el robot, lo que le programas, eso hace, eso cumple. Da lo mismo si mata, destruye, roba, le da lo mismo. Es un robot nada más, pero con cuerpo humano. Ese es el portal orgánico. Eso era Constantino, el arconte que se instaló en su cuerpo y creó la religión católica, una de las más destructoras, la religión católica, el mundo romano y el Vaticano que continúa. Ese era un golem. No tenía empatía, pero era un experto sin manipular, era un genio del lado oscuro, manipular, mentir. Cuando no sé si se ha dado cuenta que hay genios, pero para manipular. Hay genios, si tú no te preparas con la sabiduría de la luz, te doblega. Por eso hay seres también que son de la luz y están manipulados por el poder, por el odio, por el racismo. Pero va a llegar su momento en que ellos se van a desvincular de ese mundo, porque van a empezar a conectarse con el amor, con esa armonía, la unidad, con esa energía que también le llaman crística. ¿Ya? Allí está la respuesta de José Fernando. Sí, eso, José Fernando. En Latinoamérica es menos eso, claro. Eso también lo estaba observando, que en Latinoamérica, en Sudamérica se ve eso menos con lo que está pasando en Oriente y en lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, en esa parte, Europa. Por ahí son más inclinados a esa tendencia de los portales orgánicos. Creo que por allí están más los portales orgánicos, por el Oriente. Acá en Sudamérica menos. Por lo menos no hay muchos asesinos por acá, gobernantes asesinos. Matarán, pero menos, ¿cierto? Se deja manipular, sí. Pero ustedes si ven, por ejemplo, a Josué. Y hay una parte también que quería compartir con ustedes. No sé si leyeron la parte del profeta Samuel. Profeta Samuel, cuando lo manda a destruir a todos los amalecitas o filisteos que también eran a Saúl. Recuerden que el profeta Samuel, era el que estaba dirigiendo a Saúl. Y Saúl no obedeció, porque él no quería matar a todos. Claro, también quería beneficiar de Saúl, ya estamos claros en esa parte, pero él quiso dejar vivo a los reyes. A los reyes quiso dejarlo vivo. Y cuando Samuel se da cuenta que estaban los reyes vivos, dijo, tienes que matarlo a todos, a nadie. Ni siquiera, ni los animales tienen que vivir. Porque le estaba dejando vivo a los animales Saúl, ¿cierto? Entonces dijo, ni a los animales tienen que dejarle vivir, a todos tienen que destruirlo. Entonces Samuel viene, y en una parte de la Biblia menciona que como estaba su hijo de Samuel al lado, le dijo a su hijo que era menor de edad, mátalo a estos reyes. Y su hijo no tenía esa capacidad, se atemorizó, porque quizá no era tan agresivo, ¿no? No quiso matarlo. Y viene Samuel, él mismo lo mata a esos reyes. Ahora, yo creo que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de la oscuridad, para manipular, para destruir, para aniquilar a otros pueblos y mantener esclavo a otros. Y hay una sabiduría que es la verdadera luz. ¿Cuál es? El poder de la palabra, pero que en realidad viene a ser la diplomacia. Este mundo podría unificarse si los seres serían de luz. Imagínate en estos momentos si sería realmente un ser de luz Netanyahu. Él podría unificarlo todo Medio Oriente hasta Europa con la diplomacia.
con la diplomacia. Podría llegar a un acuerdo, conversar, sentarse ahí con los líderes, darle su parte, una parte del terreno, del territorio, darle a los de Gaza y otra parte quedarse a Israel. Dividirse y quedar en unidad, protegiéndose, ayudándose. Pero ellos quieren, como forma egoísta, solo uno. Si no, Israel gobierna todo, que recupera, porque hace tiempo estaba viendo que hasta los rabinos se prestan para esto. Ya tenían a todos sus seguidores formándoles mentalmente que Israel tenía en su plano, en su territorio, conquistar todas las tierras, tal como Israel era antes. Tal como era antes. Es decir, todo Líbano tiene que pertenecer a Israel. Y eso estoy hablando yo hace 5 años, que había visto a muchos rabinos mencionando esa idea, antes que pasen estos eventos de la guerra, que está actualmente. Y ellos ya tenían planificado cientos de años, es decir, sus líderes arcontes. Pero las personas, ellos se programan 10 años. ¿Cómo van a conquistar? Buscan los mecanismos. Como la tierra de Israel era antes, en los tiempos supuestamente que existió David. Desde el Éufrates hasta el Líbano, ¿cierto? Hay una parte que dice en el territorio de Israel que era antes, y ellos quieren recuperar todo. ¿Pero a costa de qué? De muerte, destrucción, caos. Esos son los portales orgánicos que no se cuestionan. Que hay una verdadera sabiduría, la empatía. Pero ellos no tienen empatía, porque son nada más portales. No tienen la capacidad de la diplomacia, que esa es la verdadera sabiduría, el poder de manejar la palabra, pero llevar mundos a la armonía, a la unidad. Imagínate este planeta, los líderes con el poder de la diplomacia para llevar la paz a nivel global. Pero no hay, son portales orgánicos. Ahora, el Mesías que están esperando los judíos es un ser de guerra. Es un ser de guerra. Pero el plan de acción es que ese Mesías, ese Mashiach que ellos están esperando, que viene de la fuente de David, es un ser que va a venir a hacer guerra acá. Y por eso tienen que leerse el libro El verdadero Mesías también. Eso, hay un libro, ¿ya? Verdadero Mesías, de Aryeh Kaplan. Te dice todas las características, cómo piensan desde la perspectiva de la Torah oral y Torah escrita, cómo piensan, cómo debe ser ese y cómo va a ser ese Mesías, que va a venir a destruir a todo el que se opone, ¿ya? Y va a someter a los otros pueblos. Y el lugar de adoración a ese Dios será en Israel, desde esa perspectiva de ese libro, ¿ya? El verdadero Mesías. Y todos los pueblos que se rebelen, ¿qué va a hacer? Le va a mandar sequías, le va a mandar hambruna, le va a crear caos a todos los países que no quieran ir a someterse ante ese Dios, es decir, ante esa cúpula. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con la tecnología HARP. Recuerden que esa tecnología fue secuestrada a los seres que le entregaron a Tesla, y esa tecnología tiene capacidad para enviar terremoto a otros países con la tecnología HARP. Tiene una vibración tan fuerte que puedes mandar un terremoto. También a través de eso se crea se puede dar mucha temperatura alta con el clima. El fenómeno del Niño, por ejemplo. El tema del diluvio fue creado con eso, con la tecnología HARP. Por eso tienen que leer los libros sumerios, atlantes, lemurianos. Allí está esa información. Hay un libro, por ejemplo, que tengo yo, que cuando se quiso sublevar a un presidente japonés, ¿qué sucedió? Los sionistas utilizaron para atemorizarlo, intimidarlo, la tecnología HARP, y lo enviaron un terremoto a Japón. Creo que fue el 2010 aproximadamente que lo enviaron. Acá a Chile también enviaron el 2010. Fue con la tecnología HARP para intimidar a su presidente, que se someta al mundo sionista con la tecnología HARP. ¿Cierto? Entonces, tienen el poder porque secuestraron. Pero también el otro lado del grupo que está tratando de ayudar a la humanidad también tiene tecnologías más avanzadas, pero ellos no son imprudentes, porque el plan de acción de este Dios y su sistema es llegar a la guerra mundial. Por eso dice también en el libro de Isaías que la tercera parte del mundo será destruido, porque ellos tienen ya pronosticado el plan de acción que se puede llegar a dar a esa
con esa información. Dice en el libro de los profetas, dice que la tercera parte del mundo será destruido, ¿cierto? Serán muertos por esta guerra mundial, las armas nucleares, todo ello. Pero ¿quién lo está creando? El sistema inducido por ese Dios, por este librito. Y la gente dice, ¿está cumpliendo? Sí, porque la misma gente lo está haciendo que se cumpla, con sus acciones, con la guerra que están creando y dejándose manipular, porque de hecho que no se pueden cuestionar ellos, ya que son portales orgánicos de la gran parte de la humanidad. No son humanos, sino que son seres nada más sin alma. ¿Ya? Hasta ahí creo que ya compartí lo más importante, a donde quería llegar yo, porque la siguiente estaré tocando un tema sobre lo que se viene el acontecimiento, pero desde también la perspectiva del Sefer Yetzirah, cómo tienen planificado y cómo se va a dar el Shabbat cósmico. Ya ellos lo llaman el milenio cósmico, después del año 6000, desde el calendario hebreo, que se viene el año cósmico, el Shabbat, que el Shabbat será descanso para el grupo escogido por ese Dios, y los otros serán los esclavos que se van a someter. Todo el que se somete a ellos está correcto, entonces van a estar bien. Los que no se someten les van a hacer persecución, muerte, destrucción, etc. Todos tienen que adorar a ese Dios. Eso también acá está en el libro del Sefer Yetzirah, ¿ya? Y en muchos libros que le vamos a asociar esa idea a la siguiente transmisión. Así que si no hay más consultas en esa área, sobre este tema, los portales orgánicos, que en realidad es el golem del evento de Praga, ¿ya? De este rabino y también de Adán, cuando fue creado Adán. Recuerden que fue creado varias veces, fue creado Adán, la preadámica y el adámico. Fueron muchas veces creados, fue experimentando cada vez el genetista Enki con su mujer, y con muchos ayudantes fueron perfeccionándose y creando diferentes tipos de animales. Saludos para José Fernando. Sí, estaba compartiendo esta información porque como muchas veces nos cuestionamos, nosotros decimos, ¿cómo hay gente tan malvada que mata niños, aniquila? Pero nosotros no nos hemos cuestionado que en la misma Torá, en la misma Biblia, los profetas lo hacían. Y nosotros, muchas personas vemos que en las iglesias están llenos. No cuestionan ellos, no se dan cuenta que la misma Biblia les está inseminando esa idea de odio, de muertes, de asesinatos. Ellos son los creadores de los egregor. Esas personas que están en la iglesia acá. Y recuerda que la iglesia son los cristianos son los peones de la élite sionista, el judaísmo, porque desde allí del judaísmo surge el cristianismo. Y del catolicismo en este caso de Constantino, de ahí surge el cristianismo, de las diferentes ramas, Testigos de Jehová, mormones, etcétera. Todo ese grupo protestante desde allí surge. Ellos creen en ese Dios del castigo. Entonces, saludos para todos y será hasta la siguiente transmisión donde también estaré tomando este mismo libro, ¿ya? Este mismo libro, la información, pero relacionado a los libros sumerios, atlantes, para poder concatenar esas ideas de todo una verdad más elevada. Así que saludos.